incurriere en una transgresión, por más que aparezca ser uno de los más pequeñitos mandamientos, se hace transgresor de toda la ley. ¿Cuánto lo sabemos? No queremos y no debemos tratar de pretender llevar la palabra a medias, como mucha gente hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que quiere cumplir una parte de la Biblia y la otra no. Lo que me gustó, las promesas, amén, gloria a Dios, eso sí. Pero en mensajes como estos, la mayoría no dicen gloria a Dios ni amén, aleluya. La mayoría solamente piensan, algunos ya cometieron el error y están pagando las consecuencias, pero algunos otros podemos evitar cometer esos errores que otros han cometido. ¿Qué dice la Biblia referente a la planificación? Este pasaje que acabamos de leer, muchos los toman en un sentido o en un ámbito espiritual solamente, pero Dios aquí habla de un comportamiento físico, natural, de algo literal. ¿Cuánto lo sabemos? Está hablando de que la mujer debe vestirse como, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. ¿Eso es espiritual o es literal? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, literal. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer que enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por esa razón no hay pastoras en nuestra congregación, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí empieza a hablar de dos personas en particular, que son la primer familia que Dios creó. Porque el diseño de la familia, ¿quién fue el que lo hizo? Y entonces, ¿qué dice la palabra? Versículo número 13. Porque Adán fue formado primero y después ¿quién? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando ¿qué? He escuchado decir que las mujeres no pueden engendrar, y es otra mentira. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer engendran. Un hombre solo no puede engendrar, no puede traer hijos a este mundo. Y una mujer sola tampoco puede engendrar. Para que haya el término engendrar, tiene que haber una pareja, un hombre y una mujer. ¿Cuánto lo sabemos? Porque así Dios lo diseñó. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. ¿Qué dice la Biblia entonces? Que la mujer, y menciona a la primer mujer que Dios formó, al primer hombre que Dios formó. ¿Eso es literal o es algo espiritual? Muchos toman el versículo 15, después de leer lo literal, y lo tratan de acomodar a lo espiritual, diciendo, pero se salvará engendrando hijos. Y entonces dicen, no habla de algo literal, hermano. Habla es de que la mujer puede ganar almas para Dios y tener hijos espirituales, y así se salvará. Y bueno, si usted lo quiere ver de esa manera, tampoco está mal, porque las mujeres también pueden ganar almas para Cristo, evangelizando y dando buen testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Pero no podemos decir que es solamente espiritual. Está hablando de algo literal también. Está hablando de que la mujer nació, ¿para qué? Para tener hijos. ¿El matrimonio para qué es, hermanos? Para tener hijos, porque los hijos son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos los niños siguen siendo una bendición? Muy poquitos. Y ahí es donde está el problema, hermanos. Y se escucha ancianas aconsejando a las jóvenes de que no se casen o no tengan hijos. Es triste escuchar aún madres que le dicen a sus propias hijas, vea, si usted se quiere casar, hágale, pero no tenga hijos. Qué triste que aún dentro del pueblo cristiano el diablo esté mandando esos dardos de fuego para matar la fe del pueblo, hermanos. Porque ¿qué pasa si no tenemos niños? ¿Qué va a pasar con la iglesia del mañana? ¿Quiénes van a ser nuestro reemplazo? Hermano amado, esto es algo delicado y grave. ¿Sabe por qué? Porque los hijos no son de nosotros. ¿Los hijos son de quién? ¿Lo dice el hermano Dairo o lo dice la Biblia? Herencia de Jehová son los hijos. Vamos a la palabra del Señor. Salmo número ¿qué? Salmo 127. Versículo 3. ¿A cuánto nos gusta cuando Dios nos habla?
¿Y cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hermana, le va a doler, porque tener hijos duele. Hermano, a la voluntad de Dios lo va a poner a pasar las verdes y las maduras, como dicen por ahí. Pero no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 127, versículo 3. Los que estén allí digan amén. Y leemos en el nombre de Jesús. He aquí, herencia de quién, de Jehová son quienes, los hijos, ¿cosa de qué? De estima el fruto del vientre, como saetas o flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en qué, en la juventud. Bienaventurado el hombre que qué, que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria al Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? Número 1, los hijos no son de nosotros, los hijos son herencia de Dios. Hago una pregunta: ¿cuántos queremos dejarle herencia al Señor? ¿Hay que tener hijos o no? ¿Hay que planificar o no? Muchas veces preguntan, hermano, o sea que la planificación no es de Dios. No encuentro un versículo donde Dios respalde la planificación. Por el contrario, encuentro muchos versículos donde Dios dice que tener hijos es honroso y es una bendición y es herencia de Jehová. Ahora, ¿qué más dice si continuamos la lectura? Cosa de estima es el fruto del vientre. El aborto tampoco es de Dios. Y que Dios nos libre y que Dios nos guarde. Porque dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos. ¿Sabía usted que la ciencia considera que un embrión todavía no tiene vida? Pero bíblicamente el embrión ya es algo que tiene vida y es de estima delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo el versículo 4. Como saetas en mano del valiente, las saetas son las flechas, pone el Señor este ejemplo. Así son los hijos habidos en ¿qué? En la juventud. ¿Tener hijos en la juventud es malo? Porque ahí viene la otra. A veces parece que fuera pecado tener hijos, hermanos. O hay personas que se ofenden cuando una pareja quiere tener hijos. Muchas veces llega uno al hospital y los médicos, las enfermeras, otra vez usted. Es que usted es un desconsiderado. Usted la quiere matar a punta de tener hijos. Conozco mujeres que se mueren teniendo su primer hijo. Y conozco mujeres que han tenido 2 hijos y siguen vivas haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué más dice la gente? No, usted va a vivir pero llevado con esa cantidad de hijos que tiene. Conozco pastores que tienen 9, 10 hijos y viven bendecidos. Y conozco gente que no tiene hijos y viven llevados mal económicamente, tristes, atribulados y agobiados. ¿Depende de la cantidad de hijos? No, depende de la bendición de Dios. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando Dios añade un hijo, añade bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuánto nos gozamos con los hijos que Dios nos ha dado? ¿Cuánto nos alegramos y damos gracias por los hijos que los hermanos y las hermanas tienen para la gloria del Señor? Hermanos, hay que oír la voz de Dios y no la voz del diablo. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, seguro va a escuchar cosas como: no va a volver a campañas. Eso de llevar hijos a una campaña, no. Si a mucho usted consigue su pasaje. Pero gloria a Dios, porque hay un Dios que le cierra la boca al diablo. Y he visto como muchos que tenemos hijos nos gozamos las campañas, y algunos que no tienen hijos ni siquiera van. Los hijos, hermanos, son una bendición. ¿Qué más dice el Señor? Versículo 5. Bienaventurado el hombre que ¿qué? Llenó, oiga bien, el hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Qué es la aljaba? Donde el flechero guarda sus flechas. En otras palabras, Dios compara a un hombre que tiene hijos con un hombre armado, un hombre valiente. Porque para tener hijos en este mundo y en esta sociedad sí hay que ser valientes. ¿Cuánto lo sabemos? Por eso también escrito está: el reino de los cielos se hace fuerza. ¿Y quiénes lo arrebatan? Valiente es el que quiere sacar adelante un hogar conforme el diseño de Dios. Valiente hermano, valiente hermana, la que dice:
Cuando le preguntan, ¿y usted cuántos hijos quiere tener? Los que Dios quiera darme. Eso es de valientes, hermano. Porque ¿sabe cuál es la mentalidad del mundo? Que la pareja debe tener ¿cuántos hijos? Por mucho, que bueno, ya lo saben, según el mundo. La pregunta es, ¿eso es según Dios? ¿Qué dice Dios? Bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. En otras palabras, el que tiene más hijos, para Dios es más bienaventurado. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia lo deshonroso que era la mujer no poder tener hijos? Hoy en día parece que es deshonroso la mujer que puede tenerlos. Conozco hermanas aún de la congregación que quisieran haber podido tener más hijos y no pudieron por X o Y motivo, o no quisieron, y hoy en día se lamentan de haber tomado esa decisión. Pero conozco otras que sí pueden, pero que ya no quieren. Yo creo que hoy estoy delante de hombres y mujeres que quieren hacer la voluntad de Dios. Tenemos que luchar, hermanos, contra los ataques del diablo, porque el diablo muchas veces pone ese pensamiento: no, solo 2 hijos. ¿Sabe usted que países como Japón, tercermundistas, países desarrollados, que en tiempos pasados sacaron la ley que no podían las familias tener más de 2 hijos, han pagado las consecuencias? Porque hoy en día y en los últimos años hay muchos ancianos. ¿Y qué les falta a esos países? Jóvenes que trabajen. Y ya los jóvenes no quieren tener hijos. Y son países que sufren porque los ancianos ya no pueden trabajar y los jóvenes que hay están debilitándose y ya no quieren tener hijos. Según la Biblia, muestra un caso de un hombre. Y recuerdan ustedes que murió su hermano y él tuvo que quedarse con la mujer del hermano. ¿Cuánto lo recuerdan? Y entonces se le dijo que él tenía que darle descendencia ¿a quién? A su hermano. ¿Y qué hizo ese hombre? ¿Aceptó la voluntad de Dios? No. Cuando tenía relaciones sexuales con la mujer, ¿vertía en qué? En tierra. ¿Desagradó o agradó a Dios ese comportamiento? Ahora, he escuchado a algunos decir, pero eso no tiene nada que ver, hermano, porque el problema de él es que no quería darle descendencia a su hermano. Exactamente, ahora es el mismo problema, porque ahora no es yo darle descendencia a mi hermano, ahora es yo darle herencia a Dios. Y estamos en un problema más grave, porque ese murió por no querer darle descendencia a su hermano, y muchos mueren por no querer darle herencia al Señor. He visto tantas muertes espirituales por esto. He visto tantos ministerios decaídos. He visto personas que anhelan la promesa del Espíritu Santo, que Dios les use, pero no pueden avanzar porque tomaron malas decisiones. Y una de esas decisiones, amados hermanos, es planificar. No permita que el diablo lo engañe. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos queremos tener la mente de Cristo? Aleluya. ¿Cuántos queremos ver los niños como una bendición? ¿Y cuántos queremos tener hijos para la gloria del Señor? Que sean futuros ministros y mujeres llenas del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y sí, esta es la misma realidad que uno se lleva predicando este tema en todas las congregaciones. Caras tristes, decepcionados. Yo pensé que el hermano iba a predicar de avivamiento. Y el hermano, esos mensajes que Dios le regala, donde toca el corazón. Este mensaje también tocó mi corazón un día. ¿Sabe? Mi padre nos dejó y abandonó a mi mamá. Y qué irónico, porque la razón por la cual él dejó a mi mamá es porque ella no podía tener más hijos. La matriz se le desprendía y perdió muchos niños antes de yo nacer. Yo soy un milagro de Dios y le doy gracias a Dios por darme el privilegio de haber nacido. Pero ¿sabe algo? Eso se le metió en la mente a mi padre. Y le dijo un día a mi mamá: como usted no me puede dar más hijos, me voy con otra. Y sí, se fue con otra. Y sí, tiene más hijos. Hijos en el mundo, hijos que tuvo en adulterio. Esa fue la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, que Dios nos ayude. Hay que pedirle perdón a Dios, porque a veces tomamos decisiones por falta de fe. La Biblia dice: y la mujer se salvará engendrando ¿qué? Hijos. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más añade? Porque no es solo esto. No quiere decir que usted se salva solamente
con tener hijos. Hay que cumplir los demás requisitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿En dónde está este pasaje? Primera de Timoteo 2, versículo 15, volvemos allí. Se salvará engendrando hijos si permaneciere ¿en qué? En fe. Hay una pregunta que la Biblia hace. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe usted que a veces la fe nos falta? ¿Por qué la gente hoy en día no quiere tener hijos? ¿Cuáles son los argumentos? Hermano, es que la situación económica como está, es que la crisis, no, es que este mundo como está. ¿Eso es una excusa válida delante de Dios? ¿Será que sí? ¿Cómo hicieron nuestros antepasados? ¿Cómo hicieron nuestros abuelos para criar 12, 13, 14, 15? ¿Cuántos venimos de familias grandes? ¿Dios les dio a ellos para proveer, sí o no? ¿Dios los ayudó y los sacó adelante? Y entonces, ¿por qué dudamos del poder de Dios? ¿Por qué somos incrédulos? Si decimos, y la Biblia dice que Él es el dueño ¿de qué? Del oro y la plata. ¿Cuántos tenemos ese Dios dueño del oro y la plata? ¿Cuántos tenemos un Dios que nos provee? ¿Cuántos tenemos un Dios que nos suple? ¿A cuántos los alimenta el Señor? ¿A cuántos nos viste el Señor? Y si Dios da hijos, ¿será que los va a dejar morir de hambre? ¿Sabe? A veces, hermanos, duele la falta de fe que tenemos. Duele cómo dudamos del poder de Dios. Y yo sé que es difícil. Venimos desde Buenaventura y sí, para la gloria de Dios estamos esperando otro hijo. Y solo Dios sabe si es uno o vendrán dos. Y los que Dios quiera está bien. Pero doy gracias a Dios por la mujer que me dio el Señor. Y a los solteros que se anhelan casar, hablen esto antes de tiempo. Porque pueda que usted como hombre quisiera tener hijos. La pregunta es, ¿sabe si ella también está dispuesta a hacer la voluntad de Dios? O mujer, hable esto con el hombre. Porque pueda que usted anhele tener hijos. La pregunta es, ¿será que él quiere? Y hay que aceptar, hermanos, porque también conozco casos de hombres y mujeres que anhelarían tener un hijo, pero no pueden. ¿Cuántos conocen casos así? El caso de mi hermano Andrés, obrero de Buenaventura antes de que yo llegara. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos años pasaron anhelando tener un hijo? Como 10 años, hermano, orando, ayunando y pidiéndole a Dios que le diera el privilegio de ser padres. Después de 10 años de casados, tuvieron su única bendición y su única hija. Porque tuvieron ¿qué? Fe. Porque para tener hijos también hay que tener ¿qué? Ahora, es triste que a veces cuando un hermano, una hermana tiene hijos, el primero, ¿qué dicen del primer hijo que van a tener? Hermano, lo felicito, aleluya, amén, qué bendición. El segundo, pues bueno, hermano, ya fue la voluntad de Dios. El tercero, uy, hermano, que Dios lo ayude. El cuarto, ¿viste en la que se metió? ¿Será que eso es de Dios? Si usted no quiere tener hijos, allá usted, pero permita que otros hagamos la voluntad de Dios. ¿Qué dice el profeta Isaías? Acompáñenme, por favor. Ay de aquel que dice al Padre, ¿por qué engendraste? ¿Sí lo han leído o no? Gloria a Dios, vamos a recordarlo porque a veces se nos olvida. Y el hermano va a ser papá otra vez y ay, Señor bendito. Libro del profeta Isaías. ¿Quién recuerda el capítulo? Para los que no saben, Isaías 45. Versículos 9, 10 y 11. Amén, hermanos. Y dice así en el nombre de Jesús. Ay del que pleitea ¿con quién? Con su hacedor. Señor, pero otra vez embarazado. Señor, pero ¿qué pasa? El tiesto con los tiestos de la tierra.
¿Dirá el barro al que lo labra, qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿qué? ¿Por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús. ¿Han escuchado cosas como estas? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? ¿Otra vez? Otra vez embarazado, otra vez esperando hijos. Ay del que dice a la madre, ¿por qué diste a qué? A luz. Cuando le pregunten esto, usted diga, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Porque es honroso tener hijos para el Señor. Porque herencia de Jehová son los hijos. Porque la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciera en qué? En fe. Hermana, no permita que los dardos del fuego del maligno le maten la fe. Por el contrario, tenga el escudo de la fe para apagar los dardos del maligno en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Y quiero que primeramente le pidamos a Dios que nos perdone por la incredulidad, por la duda, por la poca fe, y que Dios nos ayude a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto lo queremos? Si alguien quiere pedir oración,